Señor, gracias por este día, gracias por este Shabbat, gracias porque estamos reunidos delante de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este libro, Señor, que vamos a estudiar, por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por los líderes, Padre, y también por los estudiantes. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Quita toda distracción, quita todo lo que no es tuyo, Señor, en nuestros corazones. Exterior, Señor, y cuídanos, Señor, y guárdanos, Padre, y que guardemos esta palabra dentro de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que haces, gracias, Señor, porque estamos aquí vivos, Señor, estamos con salud, estamos delante de ti, y porque tenemos otro día más de vida, Señor. Gracias por la vida, gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias, Rachel. Buenos días a todos, primero que nada. Espero que se encuentren muy bien, chicos. Hoy es imperativo, requerido, esencial, importante que todos tengamos nuestra Biblia, porque hoy va a ser un día de mucha lectura. Fíjense que en la semana que estuve estudiando la pieza, me di cuenta que Joseph lee muchísimo de Marcos. Entonces, hoy vamos a pues, seguir en esa línea. También vamos a ver dos videos de Bible Project que hablan acerca de Marcos. Y fíjense que ahora son dos porque ve que a veces normalmente les pongo pues, la del libro, ¿no? Pero también tienen, bueno, supongo que por ser los evangelios tienen más contenido al respecto. Y encontré otro videito que me gustó. Entonces, al final les voy a poner dos videitos, pero sí es muy importante que lleguemos a esos dos videitos, pues ya con el contexto de la pieza. Entonces, los invito a que traigan su Biblia, a que preparemos nuestro corazón, porque pues a través de toda esta lectura que vamos a hacer hay muy buenas lecciones para nosotros y sobre todo, pues una historia bonita. Ya hace 2 semanas que vimos la pieza de Mateo, hablamos un poquito de que cada evangelio va a tener un sentido o va a querer enseñarnos un aspecto del Mesías y hoy no va a ser la excepción. Entonces, pues vamos a ello, les comparto pantalla y si quieren empezamos. Déjenme nada más aquí. Les pongo el rompecabezas divino, la presentación. En un segundito. A ver, compartir pantalla. ¿Me podrían confirmar que ya se ve mi pantalla? Sí, Pi, ya se ve. Súper, les agradezco mucho. Bueno, pues entonces, vamos a ello. Ok, entonces, estamos en la pieza 41, estamos en el segundo libro de el Nuevo Testamento y pues vamos al libro de Marcos. Vamos a tener esta ocasión tres textos introductorios. El primero, uno que ya todos nosotros conocemos porque hemos estado leyendo en muchas ocasiones, que es Primera de Pedro 1, del 23 al 25, ya lo tenía aquí preparado. Esta ocasión, chicos, justamente como va a ser mucha lectura, me voy a dar la tarea a mí mismo de leer para llevar un poquito pues, la velocidad y que nos dé tiempo de ver los dos videos que tenemos preparados. Entonces, bueno, pero de todos modos pueden seguir la lectura conmigo y en las diapositivas van a estar todas las citas que vamos a ver. Entonces, esto nada más es para repasar. Ya conocemos que habla esta cita de que la palabra de Dios es eterna y un poquito acerca del Evangelio. Dice el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios a través de los miles de años que dura el relato bíblico se mantiene la misma, con el mismo mensaje, intentándonos llevar al mismo lugar, a la misma conclusión. Y bueno, este mensaje es lo que se nos ha dado a través del Evangelio. Y bueno, este es nuestro primer texto introductorio. El segundo texto introductorio, Apocalipsis 4:7. Vamos a ello. Apocalipsis capítulo 4, versículo 7.
Y dice así. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y bueno, porque es un texto introductorio, bueno, Joseph desde la pieza anterior menciona que pues esta es una referencia eh, digo, además que tiene sus significados proféticos, lo podemos relacionar a los evangelios en el sentido de que los evangelios nos muestran cuatro caras de la historia de la vida de Yeshua y de él mismo. Y esta ocasión, pues nos va a tocar hablar un poquito acerca del segundo. Marcos corresponde al segundo, que sería el del becerro. ¿Por qué un becerro? Bueno, pues porque es es un animal que podemos ponerle muchos atributos que podemos ver aquí en el libro: mansedumbre, sacrificio y servicio. En este evangelio vamos a hablar de la obra salvadora y de cómo Yeshua vino a servir. También en los videos que vamos a ver más adelante de Bible Project hacen énfasis en eso, en el que pues Yeshua de hecho hasta en tres ocasiones menciona que a través de la pregunta de quién creen que soy yo, haciendo referencia al Mesías, explica que él no es el Mesías que el pueblo judío pensaba, que iba a venir a acabar con Roma y reinar e instituirse para siempre, que sí lo va a hacer en el futuro, pero en esta primera venida ese no era su propósito, sino propósito no era venir a ser servido, sino servir, así como este animal, el becerro, pues sirve a su dueño. Entonces, esa es la... vamos a dejarlo aquí. Ese es el primero de nuestros textos introductorios, y el segundo, que es de hecho el inicio del Evangelio de Marcos, que es Marcos 1, del 1 al 3, dice aquí abajo: principio del Evangelio de Yeshua HaMashiach. Jesucristo es justamente Jesús el Cristo, que es la versión griega de lo que nosotros podemos decir Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bueno, ¿por qué este es nuestro texto introductorio? Bueno, porque es el inicio y porque justo pone en la escena los puntos más importantes que va a platicar este libro. Primero, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia. ¿Y es una buena noticia de qué? Bueno, de que viene un reino eterno, de que Dios iba a venir a instaurar eh, todo lo que él tenía preparado desde el principio, no en esa primera venida desde una totalidad que el pueblo judío esperaba, porque pues había muchas cosas que hacer. Recuerden que pues había 10 tribus perdidas y había que pues ir a rescatarlas. Entonces vino a servir justamente para dar su vida por las ovejas. Y en la segunda venida es cuando ya va a pasar todo eso, pero pues lleva un proceso, ¿no? Entonces sí, el Evangelio de Jesucristo también menciona un dato muy, muy importante: Hijo de Dios. Ya aquí metemos justamente el concepto de que Yeshua no era el Mesías que a lo mejor el pueblo judío iba a pensar, de que era simplemente un descendiente de David, una persona humana, un rey que iba a venir a pues arreglar todas las cosas, sino que era más allá. No era un simple hombre, no era un simple profeta, era hijo de Dios. Entonces lo pone en un lugar mucho más importante. Y dice, como está escrito en Isaías el profeta, dato curioso: Joseph menciona que en Marcos, y digo, podemos comprobarlo, ahora sí que si esta semanita tienen tiempo, estaría muy bien que puedan leer el libro de Marcos y nos vienen a ayudar con la confirmación de este dato, de que es el evangelio que solo tiene dos referencias al Tanakh, y esta es una de esas. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un poquito, por qué tan poquitas, pero sí dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y aquí hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta, el último de los profetas, según lo que dice Hebreos, si no mal recuerdo, que justamente preparó el camino para Yeshua. ¿Por qué? Bueno, se tenía la costumbre en la antigüedad de que cuando iba a haber un cambio de gobierno, se mandaba un mensajero que iba literalmente preparando el camino para cuando el rey pasara a anunciar que era el nuevo rey. ¿Qué hacía este mensajero? Pues anunciar: ahí viene el rey.
y arreglaban caminos, ciudades, hacían mucho tipo de arreglos y pues ese fue un poquito el papel que tuvo Juan el Bautista, no arreglando caminos, no haciendo ese tipo de cosas que los reyes disfrutaban, sino pues justamente preparando el corazón de las personas, que es el lugar pues donde Yeshua iba a trabajar más con las personas, transformando corazones de piedra a corazones de carne. Entonces sí, termina, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, bueno, esos son nuestros textos introductorios. Y hablando un poquito, ahora sí, de datos generales, el autor de este evangelio, que es de hecho el evangelio según Marcos, su autor Juan Marcos, sobrino de Bernabé, según Colosenses 4:10. ¿En qué fecha se escribió? Bueno, alrededor del 50 al 55 después de Cristo. Se tienen ahí justo los datos de que es de los primeros escritos del Nuevo Testamento en haber sido, pues ahora sí que valga la redundancia, escritos. De los evangelios, Joseph da el dato de que fue el primero en ser escrito. Entonces, bueno, un texto en ese sentido muy, muy importante. Eh, y justamente también hablando de esto, como les decía hace ratito, es un texto que solo tiene dos referencias al Tanaj. ¿Por qué? Porque así como pueden ver, este autor llamado Juan Marcos, Johanan Marcus, un nombre judío y un nombre gentil, bueno, pues justamente él se enfoca a una audiencia romana, tiene una lectura mucho más amigable para la persona que no conoce mucho acerca de la cultura hebrea, del contexto de las escrituras del Tanaj, justo por eso solo dos referencias. Y eso cómo lo hace, bueno, más bien enfocándose en las enseñanzas de Yeshua y en quién es Él. Por eso se enfoca mucho en sus enseñanzas, en sus milagros, en su obra de servidumbre y en que Él es el Hijo de Dios, así como vimos en el texto introductorio. Mm, Tiene algunos sermones, este libro, y es, como les decía, es muy ideal para compartir con gente nueva. Ya nada más, justamente el último punto del significado, Johanan Marcus, ahora sí que yo no se enfoca mucho en ver el significado, simplemente en compartir que justamente es un nombre muy curioso, porque pues habla de que bueno, de una parte judía y una parte gentil. Entonces, pues podemos aquí recordar a las dos casas y el plan divino de Dios de unirlas a través de la sangre del Mesías, siendo este uno de los pasos previos a la instauración del reino de Dios aquí en la tierra, unos pasos de la restauración de todas las cosas. Entonces, bueno, por eso un evangelio muy ad hoc para compartirle a la gente nueva. Bueno, pasamos a las secciones. Joseph propone tres secciones para esta pieza de rompecabezas. La primera, introducción del siervo sufriente, que son los primeros 13 versículos. Se introduce quién es Yeshua. Capítulos 1, versículo 13 al capítulo 10, servicio del siervo. Justamente aquí ya habla acerca de los milagros de Yeshua, de sus enseñanzas, de lo que hizo, las conversaciones con sus discípulos acerca de quién es él, el Hijo de Dios, el Mesías que vino a sufrir y a dar la vida por los demás. Y finalmente los capítulos 11 al 16 habla de justamente, pues entramos en la Pascua y entramos a hablar de, del sufrimiento, del arresto, de las perjurias de Yeshua y de todo esto que sufrió, y su aparente derrota, que más bien aquí sería la victoria del siervo. Entonces, tres secciones. Vamos a leer rápido y muy brevemente acerca de las primeras dos secciones, porque Joseph sobre todo se enfoca en hablar de esta tercera sección, que es del sufrimiento y de la victoria del siervo. Entonces, vamos a ello. Capítulo 1, versículo 1 al 13, introducción del siervo sufriente. Para eso vamos a leer la porción del versículo 1 al 13 completa. Déjenme, me salgo de aquí rápido para buscarla acá en la Biblia y poder leerla junto con ustedes. Vamos a Marcos 1. Aquí está Marcos 1, del 1 al 13. Vamos a leerlo completo. Y bueno, dice así, un poquito ya de lo que leímos. Principio del Evangelio de Yeshua HaMashiach, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto, y justo ya que introducimos a ese mensajero que preparaba el camino, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y bueno, aquí nada más con este versículo podríamos dedicarle una, dos o hasta tres clases, porque hablamos de predicación, de tevilá, de teshuvá, de perdón de pecados, de muchas cosas. Este, pero ahorita no es el propósito. Pero de todos modos, pues importante mencionarlo, ¿no? ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Pues no predicaba Ferrari rojo, ni prosperidad, ni riqueza, ni, ¿cómo se llama que ahorita está muy de moda? Siempre se me olvida. Este, como de piensa las cosas y van a ser realidad, manifiesta, manifiesta. No predicaba eso, sino ¿qué es lo que él predicaba? Bueno, predicaba Tevilá, Tevilá, que es el último paso de la conversión a la fe de Abraham, después de que Dios entre en tu vida, de que el Espíritu se manifieste en ti. Bueno, además de eso, Dios nos recomienda que hagamos una tevilá, que es una manifestación ante las personas y ante pues el mundo espiritual de que nosotros queremos ser limpios, queremos que Dios nos limpie y que estamos dispuestos a seguirle, ¿no? Entonces predicaba esto de arrepentimiento, de teshuvá, de regresar de nuestros malos caminos. ¿Para qué? Para que Dios perdone nuestros pecados. Dice en Isaías, ven conmigo, pongámonos a cuentas, y tu pecado, que era como la grana, lo pondré como blanca lana. Entonces, pues eso es de lo que hablaba Juan, no de otra cosa, no se inventó nada, simplemente hablaba de lo mismo que hablaron todos los profetas a ambas casas de Israel. Y dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aquí también entramos con otro concepto increíble, que es el del Espíritu Santo, pero bueno, vámonos pasito a pasito. El Espíritu Santo, el aliento de Dios, el Ruach HaKodesh, el aliento del apartado, que quiere decir que, bueno, es el medio que Dios utiliza para escribir su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, para llevarnos a las obras del Espíritu, que es lo contrario a lo de la carne. En vez de dejarnos guiar por nuestro corazón, que es la cosa más engañosa, pues Dios nos pone de su Espíritu para ser guiados por su aliento, por sus cualidades, por sus características en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, etcétera. Entonces, a eso hace referencia. Aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impuso al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y bueno, aquí nada más, para terminar esta sección, importante, como es la introducción del siervo sufriente, desde el versículo 1 ya nos dijeron Hijo de Dios. Juan predicaba que el que venía era más grande que él y que iba a venir a perdonar los pecados. Y aquí una vez más, el autor del Evangelio, que es Marcos, por si quedaba dudas, vuelve a decir quién es este Yeshua, ¿no? Y lo hace a través de esta escena en la que Yeshua es bautizado y que sale una voz del cielo, la voz de Dios que dice, tú eres mi Hijo amado. Tú no eres un profeta cualquiera, tú no eres un simple descendiente de David, tú eres mi hijo. Entonces, para que vean, ¿no? La importancia y todo esto acerca de Yeshua. Y bueno, fue la primera sección. Insisto, vamos a ir muy rápido, porque sobre todo nos vamos a enfocar en la lectura de la tercera sección. Pero bueno, hablando de la segunda sección, que es el servicio del siervo, no nos vamos a meter a ver los muchos milagros de los cuales se escribió en este evangelio, sino vamos a enfocarnos brevemente en, en uno muy sencillo, que es este de aquí. Ah, Gina, perdóname, tienes tu manita levantada. ¿Tienes alguna Eh, duda, comentario, aportación? Cuéntanos.
¿Puedes retroceder la diapositiva, por favor, para tomar Ah, con la gusto. captura? Aquí está. Tú me avisas, ¿va? Listo, gracias. Súper. Entonces, déjame voy para acá. Y dice así. Vamos a leer simplemente esta porción muy pequeñita. Nada más déjenme, lo recorro acá en mis notitas. Y dice así el versículo 35 de Marcos 1. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y justamente leemos esta sección porque es el resumen perfecto del servicio del siervo. Insisto, vamos a ver ahorita en los videos de Bible Projects que menciona que 3 veces se tuvo esta conversación de quién es Dios, ¿no? Bueno, de quién es Yeshua. Sus discípulos le preguntaban y en las 3 ocasiones pues responde acorde a, pues a lo mejor yo no soy el que ustedes están creyendo, yo soy el Mesías, pero el Mesías siervo que vino a servir. Y pues aquí lo está diciendo Yeshua en el versículo 38, a esto he venido, a predicar a los lugares vecinos, a servir, a compartir de la palabra de Dios, a traer esperanza a los desesperanzados, sanidad a los enfermos, etcétera, ¿no? Y dice el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Entonces, servicio puro y duro. Yeshua vino a trabajar muchísimo, a servir, a enseñar, a curar. A mucho, mucho, mucho vino Yeshua. Entonces, bueno, ese es, en general, insisto, del capítulo 1 al 10, ustedes van a leer acerca de esto, que Yeshua vino a servir, a servir, a servir y a servir. Ahora hacemos la pregunta a nosotros. Bueno, si el Hijo de Dios vino aquí a la tierra a servir a los demás, nos tuvo tanto amor que vino a servirnos a nosotros, pues nosotros tendríamos que seguir su ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, una pequeña exhortación a que nosotros también estamos llamados a servir. Entonces, bueno, esa es la segunda sección. Insisto, habría mucho que platicar aquí, hay muchos milagros, hay muchas enseñanzas, muchos discursos, pero de momento lo vamos a dejar aquí porque vamos a pasar a la tercera sección que habla del sufrimiento y posterior victoria del siervo sufriente. Entonces, bueno, déjenme, vamos a leer todo Marcos 14, 15 y 16, lo vamos a leer prácticamente completo. Entonces, bueno, les dejo un segundito por si le quieren sacar screenshot, pero les aviso que lo vamos a leer completo, los capítulos 14 al 16. Les doy un segundito. Y vamos. Bien. Entonces vamos al capítulo 14. Ay, le piqué mal. Ahí está. Entonces, vamos a empezar a leer. Caray, permítanme. Ya, sorry. Y dice así. 2 días después perdón, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Si estoy en la Reina Valera 60, sí. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron entre sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Yeshua dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y aquí es cuando Yeshua introduce, bueno, varias veces lo hizo en el libro a sus discípulos, pero aquí ya hay una multitud más grande, ¿no? Ya no solo sus discípulos, y aquí ya introduce el voy a morir. Entonces, bueno, ¿qué sigue?
Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y aquí, lección importante para nosotros, todo lo que hagamos para Dios quedará en nuestra memoria para siempre, porque es grato servir, porque es bueno el fruto de lo que nosotros hacemos para Dios. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Yeshua: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaban a entristecerse y a decirse uno por otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno a éste le fuera no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y bueno, ya hablamos un poquito acerca de Pesaj en la clase que tuvimos especial acerca de esto. Ya no voy a entrar en tanto detalle, pero pues aquí Yeshua está hablando de los significados que vamos a ver en la festividad de Pesaj: el pan sin levadura, pan sin pecado, que representa su cuerpo, el vino, que representa la sangre de Yeshua, que iba a ser derramada, sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Entonces, bueno, ya no me meteré tanto, pero ténganlo en mente porque todo tiene un significado importante para el mensaje principal de este libro, que es Yeshua el siervo, ¿no? El siervo sufriente, eh, que no vino a reinar, sino que vino primero a servir, a empezar la obra redentora de Israel, ambas casas, para su restauración y posterior reino aquí en la tierra. Entonces, releo el 22. Y mientras comían, Yeshua tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y bueno, dato curioso, aquí el himno, uno podría pensar, pues, ¿cuál himno? Amazing Grace, Jesucristo basta. Bueno, hay algunas teorías al respecto, y Joseph siempre comenta que es la porción de los himnos Jalel, que son de los Salmos 113 al 117 en nuestras Biblias, que son cantos que tradicionalmente se utilizan para esta festividad, que son himnos como de pues alegría, como ascensión, de muy relacionados con la festividad. Pero bueno, dato curioso, ahí se los dejo. Eh, Releo el 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Yeshua les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaros ahí y velad.
Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Denme un segundo. No es que sonó algo aquí en mi compu. Perdón, listo. Aquella hora, 36. Y decía, Abba Padre, que todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo quiero, pero más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y aquí es cuando ya viene el arresto de Yeshua. Levantaos, vámonos. He aquí se acerca el que me entrega. Dice el 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiéndole Yeshua les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Y luego, bueno, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y el versículo 51 y 52 está chistoso, ahorita se los platico, primero se los leo. Dice, pero cierto joven le seguía, no viene el nombre, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Está de repente muy extraño que incluya eso ahí, y sucede que Joseph platica en el audio que existe la teoría, o se supone, que este joven del versículo 51 y 52 es justamente el mismo Juan Marcos, pero justamente por su intención de, pues, no querer echarse flores ni nada, no puso nombre, no puso nada, simplemente habló de un joven que ahí estaba. Entonces, bueno, hay un dato interesante, no lo sabemos a ciencia cierta, pero podría ser. ¿Y qué lección traería esto para nosotros? Pues que no hay que buscar la propia gloria, no hay que buscar el yo hice, yo esto, sino pues que Dios es el principal de la historia, hay que enfocarnos en él, así como ahorita se enfocaron en Yeshua, como Marcos se enfoca en Yeshua, y pues si pasa algo más que es importante, bueno, hay que considerarlo, pero no intentar buscar la gloria propia. Ese es como el punto de esto que les quiero decir. Bueno, sigo leyendo. Y dice el 53, trajeron pues a Yeshua al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Yeshua diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y aquí ya le pregunta directo, ¿eres el Mesías? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y aquí está curioso que de repente dice, pues, que es blasfemia, ¿no? Y bueno, esto se entiende mucho más cuando comprendemos
que bueno, en ese entonces los dos grupos de judíos más poderosos o predominantes, si lo puedo decir así, eran los fariseos y los saduceos. Pero si recordamos, los que en su mayoría estaban en posiciones de poder eran judíos de la línea de los saduceos. ¿Y qué sucedía con los saduceos? Bueno, que los saduceos no creían mucho en los aspectos espirituales, en ángeles, en este tipo de cosas. Entonces, Yeshua al decir que era el Hijo de Dios, pues obviamente iba a causar esta reacción de, no, ¿cómo puede ser? Esto es una blasfemia, que no sé qué. Y pues ese fue la gotita que derramó el vaso y lo que sucedió pues para que lo condenasen a muerte, ¿no? Entonces, bueno, seguimos leyendo. Dice el 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces, bueno, ese fue capítulo 14. Vamos con el 15. Insisto que ahorita nos vamos a leer todo el final del libro, pero ya no falta mucho y créanme porque ahorita el 16 lo voy a cortar por un dato curiosísimo. Dice entonces acá, capítulo 15 de Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Yeshua atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Yeshua ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Se dice que este Barrabás, aquí paréntesis, paréntesis, ah, era un celote y que justamente esta revuelta era de celotes que estaban ahí intentando tirar a Roma. Bueno, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y aquí voy a parar, porque aquí hay una lección muy bonita con el individuo Barrabás. ¿Saben ustedes, chicos, qué es lo que significa Barrabás? Bueno, Barrabás viene del arameo, que es ahí una mezcla de lenguas, entre ellas la hebrea, etcétera. Pero bueno, Barrabás es algo así como Bar Abba, hijo y padre, o sea, como hijo del padre. Entonces, aquí se pone un poquito extraño porque, caray, hijo del padre, un criminal, bueno, un celote, hijo del padre, ¿qué está pasando aquí? Bueno, sucede que hay una elección muy bonita. Aquí tenemos a Yeshua, que es el hijo del padre, según lo que acabamos de leer, ya en 2 ocasiones aquí a través del Evangelio de Marcos, tenemos a Yeshua, el hijo del padre, dando la vida o cambiando la sentencia para que el
hijo del Padre, pueda vivir. Peter, ¿qué estás diciendo? Me estás revolviendo muchísimo. Bueno, dice en el profeta Jeremías, y me parece que también en Isaías, les consigo la cita, igual si hay Fer me puede ayudar, creo que es Jeremías, amigo, creo que es Jeremías 31 al inicio, o Jeremías 29, no me acuerdo. Pero en Jeremías menciona el profeta que Israel es el hijo de Dios, que sí, para Dios Israel es su hijo. Entonces, pues entendiendo eso, ya aquí podemos pues meter esa pieza del rompecabezas y entender qué es lo que está pasando. Bueno, tenemos a el hijo de Dios Israel, que pecó, que se equivocó, que fue arrestado y que tiene que pagar por sus pecados. Pero tenemos al Hijo de Dios, Yeshua, que va a dar la vida por el Hijo de Dios, o sea, va a poner la vida en lugar del que sí merecía castigo. Y tenemos aquí algo muy bonito, porque justamente esa es la historia de la Biblia, que Yeshua, el Hijo de Dios, perdón, que Israel, el Hijo de Dios, pecó y merecía morir. Pero entró Yeshua a escena a dar la vida por Israel, que no tenía pecado, que no merecía morir, pero aún así puso la vida para salvar a Israel, el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Una lección así súper, súper bonita, que me encanta siempre escuchar y reflexionar de ella. Y bueno, se cierra el paréntesis de esta parte y seguimos leyendo. Voy a leer a partir del versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es decir, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, haciendo burla, porque el púrpura era un color de realeza, etcétera, poniéndole una corona tejida de espinas, insisto, más burla. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Versículo 20. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37, más Yeshua, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Significado de esto, que el reino de los cielos se acercaba a la tierra. 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo. Y aquí es donde viene la culminación o el retorno de la historia, el punch de esta historia. Tenemos que Marcos en el inicio dijo, Yeshua, el Hijo de Dios. Yeshua a través de 3 conversaciones le pregunta a los discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y le responden el Mesías, esto, lo otro. Él quería justamente que se supera a través de sus acciones, de su servidumbre y de su muerte, quién era él. Y es esta persona, este centurión,
que se da cuenta y dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, no un simple profeta, no un simple mortal, no un simple descendiente de David, no un simple líder militar. ¿Quién era este Yeshua? Era muchísimo más. Era el Hijo de Dios, la representación de Dios aquí en la tierra, la imagen visible del Dios invisible. Dice el versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro nombre del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Y aquí otra pausa muy importante. Aquí hay una lección bonita que Joseph hace referencia y que yo nunca había pensado hasta esta ocasión que leí la pieza, volví a realizar en mi cabeza lo que dice Joseph. Pero aquí tenemos al cuerpo de Yeshua siendo entregado a un tal José. Y está lindísimo porque, pues si recordamos o sea, el significado y las implicaciones del nombre José, José, el padre de Efraín y Manasés, José, la tribu del norte, que se le conoce así, Efraín, casa de Israel. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Que justamente Yeshua, el Mesías, la muerte de Yeshua fue entregado ¿a quién? A Efraín. Y así pues entonces entendemos toda la historia del cristianismo, ¿no? Que bueno, lo podemos relacionar mucho con Efraín, con esas ovejas perdidas que se perdieron, que no conocen su identidad actualmente, pero que Dios está llamando de regreso, ¿no? El cuerpo de Yeshua fue entregado a José, a Efraín. La muerte de Yeshua fue entregada a, a Efraín. Y pues tiene todo el sentido del mundo y es muy bonito porque pues justo ahora hay que pues poner eh, en manos de Dios nuestra vida y nuestro servicio para poder pues ser útiles en ese llamado de vuelta a casa que está sucediendo actualmente a Efraín. De ok, tienes a Yeshua, pero hay que regresar a casa para que lo puedas conocer en su esplendor, ya no en sus ropas griegas, sino en sus ropas hebreas. Entonces, bueno, ahí está muy linda esa lección que tenemos ahí. Pero bueno, sigo leyendo. Releo el 45, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Y bueno, vamos a leer parte del 16. El 16 ya es cortito y no, de hecho no lo vamos a leer todo, estamos por terminar con nuestra lectura, pero bueno, dice entonces así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo al sepulcro, porque les había tomado temor y espanto. Y decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y aquí voy a detener la lectura, porque, bueno, me gustaría más bien que pasáramos a la lectura, porque, bueno, perdón, no a la lectura, al video, porque a partir de aquí en el Bible Project, en el video de Bible Project, yo aprendí que a partir de aquí, de lo del versículo
a partir del versículo 9, es una porción que muchos coinciden con que fue agregada a partir del versículo 9. ¿Por qué? Porque no vienen los manuscritos más antiguos, sino que en los justo más originales parece ser que la lectura termina aquí en el versículo 8, en que Yeshua dio una indicación y las mujeres no siguieron esa indicación, de que no le quisieron contar a nadie. Y eso está, pues, muy significativo para nosotros, ¿no? Porque, bueno, cuando nos es revelado acerca del milagro de la resurrección de Yeshua y las implicaciones del perdón de pecados, de la purificación de nuestra vida, de un llamado al perfeccionamiento y de la esperanza de un reino mesiánico eterno, de reforma de todas las cosas, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos va a dar miedo y no le vamos a decir a nadie? ¿O vamos a ir a compartirlo con todas las personas que amamos y las que todavía no conocemos para que puedan ser parte de esto? Entonces, bueno, hay una lección para nosotros. Ahorita vamos a leer y aprender un poquito más acerca de eso. Pero bueno, me regreso a la presentación y ahorita vamos a los videos porque esos los tengo al final. Casi tuvimos las diapositivas de adorno porque todo fue prácticamente lectura. Pero bueno, esa fue la tercera sección, sufrimiento y victoria del siervo. Porque ahorita leímos de su arresto, de sus azotes, de su calvario, de su crucifixión y de su muerte, que aparentemente pues debería quedar en una derrota, pero lo que no sabían, o lo que se entendió más bien después, es que a través de su sacrificio vendría el perdón de los pecados, y esa es la victoria del siervo sufriente, que vino a servir y dio la vida, pues para, para justamente, o sea, él pone su vida por las ovejas, como dice en la parábola, y pues eso trajo un milagro increíble, que es que podemos ser parte otra vez, de que podemos retornar a nuestra identidad, a servir al Dios de Israel, y Él nos va a hacer aceptos gracias a esa sangre que fue derramada por el Cordero Perfecto, que no tenía que morir, pero aún así dio la vida por nosotros. Y esa es su gran victoria. Entonces vamos a la oración por revelación. Vuelvo a la Biblia, porque la oración por revelación que Joseph quiso para esta pieza es todo el Salmo 68. Y no lo voy a leer completo, se los voy a platicar un poquito, se los quiero dejar de tarea para que hoy lo puedan leer. De hecho, si pueden escuchar el estudio del Salmo 68 que Joseph tiene en la página de Descubre la Biblia el día de hoy, estaría muy bien, porque se va a complementar mucho con lo que acabamos de estudiar y sobre todo leer el día de hoy. Pero ¿por qué Joseph elige el Salmo 68 como oración por revelación? Bueno, el Salmo 68 es muy famoso por el ser el salmo de la salida de Egipto. Ahí se narra un poquito acerca de ese acontecimiento. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos relacionar la salida de Egipto con el Evangelio de Marcos? Bueno, de forma muy sencilla. Eh, La salida de Egipto, sí, es un episodio de salvación para el pueblo de Israel, pero si lo vemos un poquito más allá, pues es también el anuncio de que iba a venir un nuevo reino, de que Dios sacó a su pueblo pues sí, de un reino que era de perdición, de idolatría y de muchas cosas horribles, y lo sacó al desierto para ahí durante 40 años hablar a su corazón, y era el preámbulo de la entrada a la tierra prometida, a la comunión con Dios, a su reino, a, a un nuevo reino de Dios, donde él iba a reinar y iba a estar con ellos para siempre. Entonces, pues es justamente el preámbulo de la venida de un nuevo reino. Y por eso solo les voy a leer estos 3 versículos, pero insisto, la oración por revelación es todo el Salmo 68. Aquí hay como un versus, si lo puedo decir así. Lo que trae el reino de Dios, salvación, sanidad, plenitud, versus lo que Dios vendrá a quitar. Idolatría, falsos profetas, sufrimiento, pecado. Entonces, de eso es de lo que habla el Salmo 68, ese versus entre lo que había en Egipto versus lo que Dios está haciendo, y de este nuevo reino. Dice el versículo 9 del Salmo 68, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra,
había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Evangelio. ¿Buenas noticias de qué? De un reino nuevo, de un reino eterno, de un reino de bien, de un reino que pues va a estar a la cabeza Yeshua, quien dio su vida por todos nosotros, un reino pues perfecto, que en Isaías y en muchos profetas pues habla creo que era Fer el que decía la semana pasada, en que ya no habrá armas de guerra, sino habrá herramientas de agricultura, justamente donde habrá paz, donde habrá prosperidad, donde ya no existirá pecado y donde podremos estar en comunión con Dios para siempre. Entonces, esa es nuestra oración por revelación, la buena noticia de que viene un nuevo reino. Y bueno, vamos a concluir con el texto a memorizar, que es la introducción de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Evangelio, buena noticia de que viene el Hijo de Dios, el siervo, a dar su vida por las ovejas para pues el inicio de la restauración de todas las cosas, para concluir en un nuevo reino. Entonces, esa fue la pieza de Marcos. Y por último, les digo que les quiero poner 2 videos de Bible Projects que están muy buenos, pero previo a eso, me gustaría, Fer, que le pusiéramos pausa a la grabación, nada más por lo del copyright y todas esas cosas que siempre saltan. Pero bueno. Fer, ¿crees que te puedo? Muchas gracias, Fer. Entonces, nada más, eh, para poner en contexto qué acaba de suceder, acabamos de acabamos de ver estos 2 videos de Bible Project, que el primero es pues el panorama general que hemos estado viendo en algunas de las clases que me ha tocado dar, y el segundo, uno que habla justamente exclusivamente del Evangelio de Marcos. Los dos muy buenos, muy cortitos, el primero de 10 minutos, el segundo de 5 minutos, y nos dan un poquito más de carnita de lo que ya estudiamos, entonces bienvenidos. Vamos rápidamente a orar y con gusto pasamos a ver si hay dudas, comentarios, aportaciones. Eh, Me gustaría pedirle apoyo en esta ocasión déjenme ver. Irving, ¿crees que me pudieras ayudar nada más a orar para concluir con esta parte y pasar a las dudas, comentarios y la actividad? Solo si puedes. Mm, Ok, parece que Irving ahorita tiene algún problemita. Bueno, aquí me apareció Gina de inmediato. Eh, Gina, ¿podrías ayudarme, por favorcito? A orar nada más para concluir. Sí, claro. Muchas gracias. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta clase que nos permitiste tomar de tu palabra. Gracias por Peter que nos enseñó. Gracias, Padre Eterno, por utilizarnos para explicarnos más acerca de este Evangelio de Marcos. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que tu palabra es una sola y que se complementa uno con otro, que no se contradice, sino que se complementa y se hace una sola. Gracias, Padre, por las enseñanzas. Gracias por tu Hijo amado Yeshua, quien fue ese siervo sufriente que sufrió cada latigazo, cada burla por causa de nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y pudiéramos acercarnos a ti. Ayúdanos a seguir el ejemplo que tu Hijo amado nos dio de poder servir a los demás, de no querer que nos sirvan, sino de que nosotros seamos los primeros que agachemos la cabeza y sirvamos a nuestro prójimo. Gracias por tu Hijo amado, gracias por tu palabra y gracias por las enseñanzas que nos das a través de ellas para que podamos aplicar nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues entonces ahora sí ya eso fue todo. Y gracias a Dios. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna aportación, algo que agregar?
lo que gusten, ¿eh? Es el momento. Yo tengo un comentario, si nadie más se anima, o como para romper el hielo. Dale, Fer, La porfa. sección. Ahí al final del video menciona que las mujeres van a la tumba el tercer día. Solo quería aclarar que no es el tercer día cuando las mujeres van, sino es el cuarto día, porque estuvo 3 días y 3 noches. Mm, No podía ser el tercero, sino que fue el cuarto, nada más para que ahí estén atentos a cuando se nos dan ese tipo de datos, porque eso haría mentiroso a Yeshua. O sea, el hecho de hacer este tipo de diferencias puede tener el potencial de que alguien diga, ay, a veces no, no es cierto porque estás diciendo que el tercer día, pero Yeshua dijo que iba a resucitar, iba a estar 3 días y 3 noches, entonces como que puede ser confuso. Nada más para que todos tengamos bien claro en nuestra mente que fue el cuarto día cuando fueron, porque Jesús cumplió claro. lo que había dicho. Gran dato, Fer. Gran datazo. Eh, pues te agradezco mucho, amigo. Al parecer también no tenemos muchos comentarios o dudas. Entonces, como ven si pasamos directo a la actividad? Sí, vámonos a la Bye, actividad. nos vemos el siguiente sábado. Nos Bye, vemos. Edgar. Que tengan buen Shabbat. Igualmente. Saludos allá a la familia. Igualmente. Gracias. Pues me toca hoy la actividad. Ya vi que ya se salieron algunos. Más diversión para los que nos quedamos. Entre menos Exacto. chicos, más diversión. O sea, más participación para cada uno. Eh, Está divertida la actividad de hoy. La semana pasada, que como ya saben, me tocó ir a Solferino, aprendí una actividad de ahí de Gretel que voy a aplicar hoy, relacionada con justo el libro de Marcos. O sea, la original no era relacionada, pero la tomé y le relacioné con lo que vimos hoy en la clase de Marcos. Así que esta vez no necesito que preparen nada, a menos que quieran ayudarse de una hoja y un papel, pero si no, solo con la mente, con la vista y la mente pueden resolverlo. Les voy a compartir mi pantallita para que puedan ver cuál es la actividad. La dinámica va a ser, eh, se llama la actividad palabras revueltas y les voy a mostrar en pantalla letras desordenadas y ustedes tienen que ordenar la palabra. El que sepa la palabra, el que sepa la solución, levanta su manita y le damos la palabra. Ahí, Abraham, si también estás, te tocó jugar la semana pasada. Las palabras de Gretel, yo creo que ya te las sabes porque no te dejó jugar, pero estas son palabras nuevas, así que puedes jugar. Bienvenido. Pieza 41, Marcos. Juego, palabras revueltas, todos listos. Ahí va la primera palabra. Están esas letras en pantalla. Ustedes, a ver, Gina. Marcos, Vamos a ver qué dice la respuesta. Marcos, perfecto. Esta está facilita. Están Sencilla. acomodadas por orden cronológico, o sea, conforme el evangelio va avanzando, conforme el- el- la historia va avanzando, así van a ir apareciendo las palabras. Esa es una pista. Algunas palabras están bien fáciles porque las puse en una página que las barajeó las letras y algunas sí están bien difíciles. Entonces, no se confíen en que esta está fácil. Siguiente palabra es esta. Esta sí está un poquito más complicada porque es como una palabra aleatoria que tiene que ver con el relato, obviamente, en dónde empieza la historia. Tiene más que ver con el ambiente en donde se desarrolla la primera escena. Un personaje que estaba en cierto lugar. A ver, Judith, Desierto. desierto, muy bien. Buena esa, buena esa. Va, siguiente palabra. También seguimos en este mismo relato, estamos ubicados en el desierto, hay una persona que está haciendo algo. ¿Qué es eso que está haciendo esta persona?
este mensajero, si puedo decirlo. Este mensajero está llevando a cabo una acción en donde se presentan algunos interesados. A ver, Gina. Bautizo. Bautizo casi, solo que bautizo llevaría una Z y no hay Z en pantalla. Bautizo sería la acción y ¿cuál sería el sustantivo de la acción? ¿Qué pasó, Cristal? Es bautismo. Bautismo, perfecto, trabajo en equipo, me encanta. Bautismo. Muy bien. Entonces estamos aquí con este hombre en el desierto que está haciendo bautismos. Y siguiente palabra. Esta sí está fácil, así a simple vista yo creo que pueden resolverla. Esta a lo mejor la puse en donde no tenía que ir. Evangelio. Cronológicamente. Ok, Cristal dijo Evangelio, muy bien, gracias. Judith, discúlpame. Hay muchas más palabras, no te preocupes. Evangelio, ok, estamos hablando del Evangelio de Jesús, que a lo mejor esta tenía que haber sido la primera palabra. Pero, siguiente, esta también está facilita. A ver, Judith. Yeshua. Eushi, Yeshua, muy bien. Eaushi, ok. Estamos hablando entonces de Yeshua. Juan estaba bautizando y estaba preparando el camino para Yeshua. Luego, esta palabra también está fácil. A ver, Gina, Mesías. ok. Aquí en este libro de Marcos vimos de lo que nos dijo Peter y además de lo que también vimos en los videos, que se nos presenta Yeshua como Mesías y que es algo súper importante que Yeshua quería que quedara bien claro. ¿Qué era lo que pensaba? ¿Quién pensaba la gente que era? ¿Quién pensaba los apóstoles o los discípulos que era Yeshua? Y que le interesaba que lo entendieran, que quedara bien claro que él era el Mesías y sobre todo como que él quería aclarar el término Mesías, como presentar realmente a qué había venido. Todos tenían la idea de que venía como Mesías rey, pero primero tenía que actuar como Mesías. ¿Qué tipo de Mesías? Esa es la siguiente palabra. ¿Qué tipo de Mesías vino a presentar Yeshua como primer acto, como primer presentación? A ver, Judith. Siervo. Siervo, perfecto. Ok, esto nos lleva a la siguiente palabra. Está un poquito más complicada, puede ser, pero nada imposible. Ya después de que termina esta primera escena en donde la voz dice, sí, este es mi hijo, o sea, confirma que Yeshua es el Mesías, que es un hijo de Dios, que es un ser espiritual, celestial. eh, Yeshua tiene que ir a un lugar, o sea, se va a un lugar, bueno, el lugar que ya vimos otra vez, al desierto, se aparta en el desierto y algo acontece en el desierto mientras Yeshua está 40 días y 40 noches. ¿Qué es lo que se le presenta a Yeshua estando en el desierto? No quién, pero qué. A ver, Cristal. Tentación. Tentación, perfecto. Muy bien, después de la tentación, regresa Yeshua con sus discípulos y van a una casa de una mujer y esa mujer hace algo que la hizo digna de que su memoria fuera preservada y que se escribiera este suceso para que hoy, después de 2000 años, siguiéramos sabiendo qué pasó ese día. ¿Cuál es la pregunta? La palabra, Judith, esta está muy, muy sencilla. Perfume. Perfume, exacto. Esa es la escena de la mujer que derrama el perfume sobre Yeshua y que lo unge o que ¿cómo se llama esta palabra? Preparar para sepultura,
que Yeshua mismo usa, bueno, lo prepara para la sepultura. Siguiente palabra, después de ahí ya empezamos a ver a un personaje que como que no le gusta esto del perfume, que se desperdicia y que durante una cena, muy bien, no esperó, quemó la boquita. Pero gracias, Abraham, Judas, muy bien, qué buena participación. Qué bueno es ver que participen todos. Gracias, Judith y Cristal, que tenían su manita por no enojarse, pero hay que darle chance a todos también. Gracias, Judas. Y ya que se nos presenta este personaje, Judas, que está así un poquito molesto por lo que sucedió, Yeshua les dice a sus apóstoles que vayan con un hombre que les va a mostrar un lugar o esta palabra, en donde van a llevar a cabo la cena de Pesaj, la van a celebrar esta fiesta de Dios, que en el título, en el subtítulo ahí en la Biblia dice institución de la cena del Señor, pero realmente nosotros sabemos que ellos ya solamente están observando o cumpliendo un mandamiento de una festividad que Dios había dicho que se cumpliera. Judith, ¿qué palabra tenemos aquí? Aposento. Aposento, perfecto. Estaban en el aposento alto, que fue donde fueron a celebrar la cena. Siguiente palabra, después del aposento, después de esta escena del aposento y de Yeshua anuncia el nuevo pacto, su sangre, el cuerpo, se van a otro lugar, se van al valle de Getsemaní y Yeshua hace algo en este lugar, que es lo que estamos viendo en pantalla, y les pide a sus discípulos que le ayuden a hacer qué, Cristal. Tienes tu Oración. oración, muy bien. Esta también estuvo sencilla. Oración, Yeshua hace oración, sus discípulos se duermen y al final Yeshua ya les dice, ok, ya descansen. Después de esto, después de este episodio de la oración, llega el discípulo traidor, que ya vimos, Judas, y ¿qué sucede? Que él lo entrega para qué. Abraham, tú tienes tu manita, la levantaste para la anterior, pero esta también está sencilla. ¿Quieres contestar? Y si no, Abraham, entonces Judith. Arresto. Arresto, perfecto. Tenemos ahí la escena del arresto después de la oración. Y después del arresto, nos vamos a... no me acuerdo de esta... Déjenme ver rápido. Ya está. En el arresto lo presentan ante los escribas y los fariseos y entonces le preguntan los principales que si él admite que ha dicho que él es el Hijo de Dios, el Mesías, el que va a rescatarlos y que si él se va a poner como autoridad. Y entonces él dice, sí soy yo. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es la reacción de estos escribas y fariseos, Gina? Sí, era una blasfemia, lo que acaba de decir. Perfecto. Ay, me pasé blasfemia. Esa es la palabra que tenemos aquí, blasfemia. Y entonces lo determinan culpable y lo llevan, ¿a dónde lo llevan o con quién? Esta está facilita, Judith. Pilato. Con Pilato, perfecto, para que ellos determinen si es posible continuar con el castigo, para no saltarse la autoridad romana. Y entonces Pilato dice, pues por mí no tiene nada de malo, pero ustedes hagan lo que quieran. Y eso nos lleva a que Pilato lo entrega para, bueno, y derivado a que los fariseos y escribas solicitan esto de Pilato
Esta está sencilla, ahí por una letra que está. Gina levantó su manita primero. ¿Qué es lo que sigue? Crucifixión. Crucifixión, perfecto. Esa es la escena que sigue, desgarradora para los discípulos y para todos los que lo seguían, porque de verdad creían que que él era quien los iba a liberar. Y sorpresa, sí fue quien los liberó, pero no de la forma en la que ellos sabían, lo que nos lleva a la última palabra. ¿Qué fue lo que causó o el resultado de la crucifixión y luego la resurrección de Yeshua? Que todos pensaban que había sido una derrota, pero en realidad fue, está la palabra, a ver, Judith, Victoria. victoria, eso. Ya ahí terminamos con que se nos revela que no es como nosotros lo habíamos pensado, no es como normalmente lo haría el mundo, con fuerza y sometiendo a los demás, sino con servicio. Y Yeshua nos muestra el servicio máximo que nos lleva a la victoria verdadera, el ser aptos para entrar en el reino de los cielos. Y ya el reino de los cielos, pues es la victoria máxima que fue obtenida por Yeshua, que fue el vencer a la muerte y que no en la muerte termine nuestra vida, sino que continúe posteriormente para ser eh, introducidos al reino de los cielos. Pues hasta aquí la actividad. Espero que les haya gustado. Está muy divertida. Este tipo de actividades siempre nos hace pensar bastante, activar el cerebrito. Y bueno, qué mejor que hacerlo en Shabbat para tener así mucho procesamiento en la palabra de Dios. Estuvo bueno. Gracias, Gina, por siempre estar ahí echando porras. Bueno, pues de vuelta con Rachel. Sí, estuvo muy bueno. A mí también es como que me hizo pensar. Gracias por la actividad, Fer. Y bueno, chicos, si nadie tiene más preguntas, estamos despedidos. Shabbat Shalom, que tengan una bonita tarde, que la pasen súper bien y que Nos estudien. vemos. Bonita semana. Bonita semana. Gracias por la Shabbat clase. Shalom. Shabbat Gracias por la Shalom. clase y por todo. Bye, bye, bye. Nos vemos. Bye. Bye, bye.